¿Qué es la fiebre? Pues para hablar de lo que es la fisiopatología de la fiebre, primero debemos tener en claro los conceptos concisos y claros de lo que es la fiebre. Pues se ha determinado que la fiebre es el aumento de la temperatura corporal por arriba de los valores o de los rangos normales. Esto se ocasiona o se da en respuesta a algún tipo de enfermedad o algún padecimiento que está sufriendo el organismo, o también por la reprogramación de los termorreceptores hipotalámicos. Bien, si hablamos de valores normales de la temperatura en el organismo, también tenemos que tener claro cuáles son estos valores normales. Y tenemos que a nivel del organismo o del cuerpo hay diferentes zonas o partes en donde se puede tomar la temperatura corporal. Empezamos con la temperatura corporal, la cual se tiene un promedio de 37 grados centígrados. La temperatura rectal, es decir, la que se mide o se toma en el recto, varía de 37.3 a 37.6 grados centígrados, al igual que la temperatura del oído, mientras que la temperatura axilar un poco más bajo, en un rango de 36.9 a 36.7 grados centígrados, y la frente en 36.7 a 36.4. Recordemos que todos estos rangos de temperatura se los denomina en un rango normal de lo que es la temperatura del organismo. Bien, también tenemos que determinar o establecer diferencias entre los diferentes tipos de alza de la temperatura, como tenemos que es la elevación leve de la temperatura en la febrícula, que supera los 37.5 grados centígrados pero menor a los 38 grados centígrados. A esta temperatura corporal se la va a denominar febrícula, mientras que la fiebre, que es la que vamos a estudiar el día de hoy, tanto su fisiopatología, mecanismos y lo que conlleva con ella. Y también vamos a tener lo que es la hipertermia, que va a ser una eleva de la temperatura corporal descontrolada, es decir, que el organismo ya no pueda controlarla. Y esta se ha determinado una vez que la temperatura se eleve o sobrepase los 40 grados centígrados. Bien, antes de pasar a lo que ya va a ser la fisiopatología de la fiebre, tenemos que repasar algunos aspectos en lo que va a ser la termorregulación del organismo. Bien, entonces tenemos que la musculatura estriada del organismo, como el hígado, van a ser las mayores fuentes calóricas del mismo, al mantener la temperatura constante. Es decir, durante procesos de febrícula o de ejercicio constante de disminución de la temperatura o aumento de la temperatura, estos van a ser la mayor fuente de regulación, controladas por el hipotálamo, independientemente de la adversidad del clima, es decir, de las situaciones externas, ya sea en temporadas frías o de calor. La termorregulación del organismo va a estar controlada o dada por tres sistemas o mecanismos principales, los cuales son el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso somático y las fibras viscerales aferentes. El sistema nervioso autónomo va a ser el encargado de la vasoconstricción y dilatación de las arterias del organismo, mientras que el sistema motor somático, que controla la temperatura, es el encargado de regular el alza o disminución de la temperatura mediante los que van a ser los escalofríos, mientras que el último sistema controlador de la termorregulación va a ser las fibras viscerales aferentes, el cual está conformado por fibras nerviosas que llevan estímulos de temperatura desde sus receptores en la piel hasta los centros de control superior, en este caso el hipotálamo. Estudios realizados han comprobado que el hipotálamo es el centro regulador de temperatura del organismo, el cual, para dispersar o para conservar el calor, aplica ciertos mecanismos que veremos a continuación. En los mecanismos que sirven para dispersar el calor tenemos la sudoración o la sudoración, la taquipnea, la vasodilatación periférica y los escalofríos. La taquipnea es la respiración jadeante o acelerada, la cual ayuda también a regular lo que va a ser la dispersación de calor, mientras que en los mecanismos para conservar el calor tenemos la vasoconstricción periférica. Ya es conocido que la vasoconstricción periférica, al aumentarla, también aumenta lo que va a ser la temperatura del cuerpo. Bien,
Bien, ya en lo que es la fisiopatología de la fiebre, tenemos que la fiebre también va a estar controlada por tres mecanismos principales. Un mecanismo relacionado con la liberación de agentes pirógenos, un mecanismo relacionado con el sistema periférico de la termorregulación y otro mecanismo relacionado con la termorregulación del hipotálamo. Bien, en este caso hablaremos específicamente del mecanismo relacionado con la liberación de pirógenos. Los mecanismos relacionados con la liberación de pirógeno se refiere a la secreción de sustancias ajenas al cuerpo y propias al cuerpo, producidas o estimuladas por microorganismos invasores como son bacterias, virus y otras toxinas que logren ingresar a lo que va a ser el organismo. Cabe resaltar que el sistema de pirógenos o el de la liberación de pirógenos es uno de los principales o la principal causa del aumento de temperatura a nivel del organismo. Y a continuación veremos cómo está dada o cómo se da la producción de este tipo de sustancias. Se denomina pirógenos exógenos a una serie de endotoxinas, las cuales son secretadas por microorganismos invasores o externos al organismo, por lo cual su nombre de exógeno. Estos microorganismos en su mayoría pueden ser bacterias, virus, sustancias esteroides, antígenos, anticuerpos, entre otros. Estos microorganismos al momento de ingresar a lo que va a ser el organismo y ser atacados por la primera línea de defensa inmunológica del cuerpo, comenzarán a secretar ciertas sustancias, entre las cuales las más conocidas tenemos los lipopolisacáridos, que son producidas por las bacterias, en su mayoría por las gram negativas, el TST, producido por los estafilococos, y los superantígenos. Estos son uno de los principales pirógenos exógenos que secretan este tipo de microorganismos. Como vemos, el vector, al momento de realizar su picadura en lo que va a ser la piel, simultáneamente ingresará el virus o el microorganismo dentro del cuerpo al espacio tisular. Seguidamente, la primera línea de defensa del organismo acudirá a combatir lo que va a ser el microorganismo extraño. Este comenzará a producir las endotoxinas, las cuales van a activar a los que van a ser la segunda línea de defensa, en este caso las células con función fagocítica, las cuales acudirán al foco de infección. Estas van a ser activadas por los agentes exógenos, los cuales producirá dentro de estas células una reacción o más conocida como la cascada de citocinas, las cuales van a comenzar a producir sustancias a las que se les denomina pirógenos endógenos. Estos pirógenos endógenos, conocidos también como citocinas, son producidos por células que tienen función de fagocitosis en el organismo, como tenemos los macrófagos, los mastocitos, células de Cooper, entre otros. Entre las principales citocinas o agentes pirógenos endógenos tenemos el IL-1, IL-6, el factor de necrosis tumoral y el interferón. Cabe resaltar que las sustancias o las citocinas producidas por los linfocitos no se las considera como agentes pirógenos endógenos, sino pirógenos no endógenos o no pirógenos, ya que estas sustancias no intervienen en la producción de alza de la temperatura, sino que activan a las células con función fagocítica a producir agentes endógenos. Y aquí la teoría de la elevación de la fiebre por causa de inflamación que no tienen contagio con algún tipo de infección externa, sino propia del organismo, como tenemos los problemas de hipersensibilidad y otros problemas autoinmunitarios. Una vez que ya conocemos cómo se da la producción de lo que va a ser los agentes pirógenos y exógenos, procederemos a la activación propiamente dicha de la patología de la fiebre. Entonces, estos agentes pirógenos, exógenos, endógenos, en su mayoría endógenos, se incorporarán a la circulación, la cual la llevará al sistema capilar hipotalámico. Estas sustancias ingresarán a través de los órganos circoventriculares, que ya conocemos que no tienen barrera hematopoyética, los cuales permite ingresar a lo que va a ser
estos centros de regulación, específicamente a la lámina terminal y al área preóptica. Lo que harán estos agentes endógenos será estimular la producción de prostaglandinas E2, las cuales van a actuar en la porción posterior del hipotálamo para que se produzca AMP cíclico, lo cual va a reaccionar produciendo vasoconstricción, lo cual elevará la temperatura del organismo. Una vez que ya se ha producido la fiebre, esta traerá consigo aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del gasto energético y como síntomas secundarios se producirá al nivel de la persona o en el organismo fatiga, dolor de cabeza y extremidades, delirio y espasmo. Bien, ¿cuál es el objetivo de la fiebre? El objetivo de la fiebre es ayudar al combate de algún tipo de infección o a la eliminación de microorganismos adentro que ingresan al interior del cuerpo. Es decir, este nos ayudará a contrarrestar una infección, a evitar reproducción patógena, a disminuir la concentración de metales y eliminar las células infectadas. Es decir, al disminuir la concentración de metales como zinc, hierro, entre otras, la cual es la fuente principal de alimento de estos microorganismos para su replicación, se disminuirá también el número de replicación de estas células. La fiebre, al elevar la temperatura del cuerpo, hace irreproducible las células infectadas, ya que estos microorganismos solo pueden subsistir o vivir a ciertas temperaturas. Cabe resaltar que algunos médicos o algunos autores aconsejan no utilizar antipiréticos hasta antes de que la temperatura sobrepase los 39 grados centígrados, ya que consideran que la fiebre es un medio de ayuda de combate contra las infecciones del organismo. Y solo luego que pase los 39 grados centígrados sería la única forma en que produzca convulsiones y pueda causar lesiones irreversibles. Bien, para terminar hablaremos un poco acerca de los tipos de fiebre. En primer lugar vemos la gráfica la fiebre continua. Esta se eleva por arriba de los rangos normales y se mantiene en una temperatura elevada por varios días. La fiebre intermitente, que es la número 2, muestra una gráfica en forma de cascada, ya que esta se eleva por arriba de los 38 grados centígrados y desciende los 2 días siguientes, vuelve a subir, vuelve a disminuir y se mantiene de esta forma. En cambio, la fiebre remitente es la que se eleva por los rangos normales y se mantiene arriba, disminuye aproximadamente de 38 a 37.5, se eleva a 39, disminuye nuevamente, pero nunca regresa a los valores normales de lo que es la fiebre. Mientras que por último la fiebre recurrente es la que se eleva por arriba de los valores normales, se mantiene unos días arriba, disminuye otros días hasta los valores normales y vuelve a subir nuevamente sobre valores que no son normales. Bueno, y de esta forma hemos llegado al final de este video acerca de la fisiopatología de la fiebre. Recuerden que en este video solo se analizó uno de los mecanismos, que es el de los agentes pirógenos, exógenos y endógenos, y espero que les haya servido de ayuda para guiarse y aprender un poco más acerca de este tema. Les agradezco por su atención y hasta la próxima.